Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Aleluya. Quiero siempre así alabar. Aleluya. Hoy tu nombre voy a invocar. Hermanos, en estos tiempos que ya estamos viviendo, cerca de creo que más de 70 días, ¿verdad? Más de 70 días que ya tenemos en cuarentena, en aislamiento, y con algunas reactivaciones en esta semana. Nuestro invocar el nombre del Señor ha sido cada vez más fresco, y agradecemos al Señor porque Él está a cargo de todo, y Él, como compartíamos durante toda esta semana, Él nos está apacentando, Él nos está guiando, nos está conduciendo a aguas de reposo, nos está llevando a pastos frescos, y nuestra experiencia con el Señor también está siendo cada vez más fresca. Y alabamos al Señor por esta oportunidad que nos está dando de poder estar conectados también por las redes sociales. Podemos estar junto con ustedes en la distancia, compartiendo la palabra del Señor a través de Zoom, a través de el Facebook. Gracias, amados hermanos y hermanas, a todos los que nos siguen. Y el tema de esta semana que nosotros tenemos para compartir es cómo Dios prepara a sus ministros. Aleluya. Dios, querido hermano, querida hermana, lo está llamando, está convocándolo a usted y a mí para que podamos ser los ministros de Dios, los ministros del nuevo pacto. ¿Qué tal si usted le dice al hermano en su costado: el Señor te está llamando para ser su ministro? Aleluya, el Señor nos está llamando. Y para poder darnos esta función, desarrollar esta función como ministros del nuevo pacto, el Señor también nos está preparando. Y por eso, hermanos, ¿qué tal si leemos 2 de Corintios capítulo 1? 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9. Aleluya. Ejercitando nuestro espíritu con espíritu de oración, con espíritu de búsqueda, hermanos, porque la palabra del Señor también es fresca para nosotros. 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Qué tal si lo leemos? Dice: el cual también os confirmará. 2 de Corintios. Amén. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Amados hermanos, nosotros aquí encontramos algo maravilloso de parte de Dios. Dios en estos dos versículos nos muestra una ventana de cómo Él quiere perfeccionar a sus ministros. La semana pasada nosotros llegamos a ver, nuestro hermano Lincoln compartió la experiencia de Pedro, y cómo Pedro, siendo también preparado desde su perspectiva, desde su parte humana, el Señor le dio oportunidades para ser perfeccionado, y una de ellas es mostrarle que lo más importante, hermanos y hermanas, es servir. El Señor Jesús no vino aquí a la tierra para ser servido, sino para servir. Y una muestra de ello lo encontramos en el libro de Juan capítulo 13, donde muestra el Señor que Él lavó los pies de sus discípulos, ¿cierto? Entonces Él lavó los pies de sus discípulos, mostrando un principio: que el mayor sirve al menor. En este mundo, en este planeta, generalmente a medida de que las personas van obteniendo grados, títulos, ellos comienzan a ser las personas a las cuales se les sirve. Pero el Señor Jesús nos dijo: no haréis así. El que sea mayor de vosotros sea vuestro servidor. Y Pedro aprendió esa lección, y él le dijo a Pedro: Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos?
El Señor respondió para Pedro: de cierto te digo que todo aquel que haya dejado casa, padre, madre, hermanos, hijos, por causa de mí, recibirá 100 veces más. Aleluya. Hermanos, en este tiempo el Señor nos está sustentando. El Señor está sustentando su iglesia. El Señor está sustentando de una manera milagrosa a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. En serio y de verdad, esta oportunidad que el Señor nos está permitiendo vivir, es una muestra de que el Señor está siendo fiel con cada uno de sus hijos. Hermanos, comentando, agradeciendo al Señor por las maravillas que el Señor está haciendo, sanando las vidas. Y por otro lado, hermanos, tenemos también las experiencias de tribulación. Pedro también fue atribulado, y el Señor le dijo a Pedro: yo he orado para que tu fe no falte. Entonces nosotros encontramos aquí a Pedro siendo preparado para servir. Y en Pablo, ¿qué encontramos? Pablo era una persona que había sido educada a los pies de Gamaliel, una persona religiosa, una persona con celo de Dios, de acuerdo al Antiguo Testamento, que era lo que él conocía. Y con ese celo él estaba persiguiendo la iglesia, porque deseaba servirle a Dios, deseaba serle útil a Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿qué es lo que esperamos en esta vida? Nosotros esperamos solamente ser útiles para nuestra sociedad, ser útiles para nuestros fines propios, desarrollar solamente nuestra profesión, desarrollar nuestra economía, nuestros intereses, o dentro de todo buscamos servirle al Señor. Nuestras prioridades, dentro de nuestras prioridades, ¿dónde se ubica el servirle al Señor, amados hermanos, amadas hermanas? Que nuestra prioridad en estos días, en este tiempo, sea servirle al Señor. ¿Qué tal si usted y yo inclinamos nuestro rostro un minuto y oramos y le preguntamos al Señor: Señor, en este tiempo, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué es lo más importante para mí, Señor? ¿Será salir de la crisis o ganar más de ti? Señor Jesús, inclinemos nuestro rostro. Amén. Y Pablo, cuando fue llamado por el Señor Jesús en persona tuvo que presentársele, porque nadie era capaz de predicarle el evangelio. Y dentro de su llamado, dentro de su comisión, le mostró que también le era necesario sufrir. Y aquí en 2 de Corintios encontramos cómo Dios forjó e hizo del apóstol Pablo una persona que confiara absolutamente en el Señor. Versículo 8 tenemos: porque hermanos, no queremos que ignoréis. Nuevamente, volviendo al punto, al versículo que nosotros comenzamos a compartir. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Y hermanos, nosotros tenemos y encontramos inevitable en nuestra vida, en nuestra experiencia, que pasemos por tribulaciones. Muchas veces quizás hemos escuchado decir: oh, yo voy a buscar al Señor porque para que todo me vaya bien, para cambiar mi sufrimiento. Inclusive tenemos algunas expresiones, ¿verdad? Deja de sufrir, ¿verdad? El Señor no nos está invitando a dejar de sufrir, sino que en medio de nuestras tribulaciones Él puede estar con nosotros y podamos experimentar algo desconocido de parte de Dios.
Es que cuando estamos en tribulación tenemos miedo, sufrimos de angustia, nos preocupamos, nos estresamos. Y Pablo nos muestra aquí también la experiencia que él tuvo, esta tribulación que nos sobrevino en Asia. Y dice: fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros que hoy estamos en la iglesia, en la vida de la iglesia, que estamos siendo cuidados y apacentados por el Señor, a veces somos puestos al borde, al límite. El Señor permite, hermanos, que tengamos esa clase de experiencias, de ser llevados a un lugar, a un ambiente donde no encontremos, quizás seamos llevados a un precipicio. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este lugar donde no encuentro esperanza ni por derecha ni por izquierda? Pablo estaba experimentando ese momento, algo más allá de sus fuerzas. ¿Por qué, hermanos? Porque en nuestra alma nosotros siempre buscamos una manera. Siempre buscamos resolver de alguna forma, con lo que sabemos, con lo que aprendimos. Buscamos resolver las dificultades de nuestra vida diaria. Si es una labor profesional, recurrimos a nuestra experiencia profesional y desde allí tomamos decisiones. Si es desde el punto de vista de los asuntos espirituales también. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que cuando usted conversa con un hermano, con una hermana, el hermano está hablándole, preguntándole, contándole su experiencia, y usted ya en su mente ya está sacando una experiencia pasada, está sacando una serie de versículos que utilizó en una experiencia similar, ¿cierto? Y usted ya comienza y está pronto para hablar. Hermanos, esas son nuestras habilidades, nuestras experiencias pasadas. Y el Señor quiere que nosotros también abandonemos. Por eso que Pablo llegó a decir, ¿qué tal si leemos en Filipenses? Filipenses capítulo 3, aunque no está en pantalla. Dice aquí: en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida. Hermanos y hermanas, nuestras fuerzas delante del Señor son como pérdida. Nosotros, cuando vamos a pasar por estas situaciones, por estas tribulaciones, necesitamos abrirnos al Señor como un papel en blanco para que Él pueda escribir una nueva historia en nuestra experiencia de vida, una nueva experiencia en nuestra comunión con el Señor. Y Pablo estaba siendo puesto allí al límite, más allá de sus fuerzas. ¿Y qué más continúa diciendo Pablo? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esto es algo maravilloso. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así, queridos hermanos, queridas hermanas? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha puesto en lugares tan apretados, donde no hay salvación aparente, donde no hay esperanza de seguir viviendo o de salir victorioso o de salir con victoria de esta situación? Y decimos: oh hermanos, ya no tengo esperanza, no sé qué hacer, me siento angustiado, me siento agobiado. Este es un buen momento, querido hermano, querida hermana. Este es el mejor momento para que experimentemos el versículo 9. ¿Qué nos dice? Tuvimos, versículo 9 de 2 de Corintios 1. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué el Señor permite? Aquí viene, no es por qué, es un para qué. Cuando el Señor nos lleva a estos límites,
nos lleva a estos momentos tan angustiantes, es para algo. ¿Para qué no confiásemos en nosotros mismos? ¿Qué tal si usted y yo repetimos nuevamente? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Una vez más, para que no confiásemos en nosotros mismos. Una vez más, para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor en este tiempo? A no confiar en nosotros mismos. Es porque nosotros, sin duda, hermanos, aún para la cocina, confiamos en nosotros mismos. Usted le pregunta al Señor, ¿qué es lo que va a cocinar? ¿O usted ya armó toda su alacena? Ya dispuso de los insumos. Y usted, cuando va a cocinar, se estresa porque no encuentra los ingredientes. Hermanos y hermanas, aún para la cocina, aún para ir de compras, necesitamos confiar en el Señor, no confiar en nosotros mismos. Y a veces pensamos que nosotros podemos obtener buenos productos a cambio de un buen pago, es decir, de buenas ofertas. Pero cuando dependemos de nosotros mismos, no es así, hermanos. Para que no confiásemos en nosotros mismos, el versículo continúa, sino en Dios que resucita a los muertos. Aleluya. Dios solamente resucita muertos. Dios, queridos hermanos, no resucita vivos. Dios resucita muertos. Y para dejar de confiar en uno mismo, uno necesita estar muerto. ¿Cierto? Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es algo maravilloso. Es una revelación para nosotros, hermanos. No confiar en nosotros mismos significa estar en la cruz. Negar a nosotros mismos. Porque un muerto, hermano, no tiene vida propia. Un muerto no reacciona. Un muerto no opina. Un muerto está quieto. Y cuando estamos en estas tribulaciones, en estas angustias, en estos sufrimientos, el Señor desea que nosotros estemos quietos. Aleluya, esto es maravilloso, porque allí, hermanos, podemos experimentar al Dios que resucita a los muertos. Aleluya. Entonces nosotros podemos experimentar, podemos tener una experiencia nueva, viva y real con nuestro Señor. Esta experiencia donde nosotros estamos pasando por estos momentos difíciles, ¿qué es? Una oportunidad para experimentar de una manera diferente a nuestro Señor. Aleluya. Nosotros podemos experimentar al Señor de una manera nueva, viva y fresca. ¿Qué tal si usted repite conmigo? Yo quiero confiar en el Dios que resucita a los muertos. Repita conmigo. Yo quiero confiar en el Dios que resucita a los muertos. Una vez más. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, confiamos en este Dios que resucita a los muertos, nosotros dejamos de tener esperanza en nosotros mismos. Dejamos de tener esperanza solamente en lo terrenal. Por eso, hermanos, necesitamos volver a la sencillez. En el versículo 12 de mismo 2 de Corintios, nosotros tenemos:
Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, y no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Señor Jesús, el Señor quiere en este tiempo que nosotros podamos volver a la sencillez. Y esta es una experiencia gloriosa. Cuando nosotros actuamos por nosotros mismos, cuando nosotros reaccionamos en nuestra vida del alma, hermanos, nosotros somos complicados. Nosotros no somos sencillos. Y acá tenemos dos palabras muy interesantes, muy importantes para nuestra vida diaria: sencillez y sinceridad de Dios. Amados hermanos, ser sencillo es fácil. No es fácil ser sencillo. Ser sencillo, hermano, implica a despojarse, desprenderse. Y es que nosotros también en la vida de la iglesia, en nuestra vida cristiana, hemos encontrado diversas formas. Hemos estudiado la Biblia, hemos escuchado muchos mensajes, hemos leído libros espirituales. Y a veces todo ello, hermanos, se embota en nuestra alma. Y cuando nos toca afrontar una circunstancia, no sabemos cómo recurrir a la fuente que es Dios. Y nos complicamos, renegamos de Dios, criticamos a los hermanos. Hermanos y hermanas, no es fácil ser sencillo en nuestra alma. Pero Pablo dijo: nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, hermanos, es posible ser sencillo. En nosotros, en nuestra vida del alma, no somos sencillos, pero cuando estamos en el Espíritu podemos ser sencillos. Pablo tenía una experiencia. Él estaba siendo abrumado sobremanera. Él estaba puesto en los límites, en desistir aún de vivir, desistir de toda clase de esperanza, para que solamente su confianza pueda estar en el Dios que resucita a los muertos. Eso es ser sencillo. Y la palabra sencillez en el original, si nosotros avanzamos, es simplicidad. Simplicidad. Y nosotros tenemos dos versículos que queremos compartir acerca de sencillez. Es Hechos capítulo 2 versículo 46. ¿Qué tal si lo leemos? Hechos capítulo 2 versículo 46. Aleluya. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Juntos, sencillez. El resultado de tener comunión, hermanos, con el Señor y con los hermanos es lo que nos garantiza ser sencillos, ser simples. Cuando usted deja de tener comunión con los hermanos, cuando usted deja de tener comunión con el Señor, es fácil volverse complicado. Podemos leer la Biblia sin estar en la presencia del Señor, hermanos. Y esas palabras se convierten como una ley para nosotros, se convierten como una exigencia para nosotros o una exigencia para otros. Yo leo la palabra porque quiero decirle algo a este hermano, a esta persona, quiero que escuche. No soy sencillo así.
Versículo dice: y perseverando unánimes en el templo cada día. Hermanos, para ser unánimes necesitamos ser sencillos. Amén. Para ser unánimes necesitamos ser sencillos. Y partiendo el pan en las casas. Aleluya. Nosotros tenemos esta experiencia el día de hoy. Partiendo el pan en las casas. Eso fue un derecho dado a los creyentes, puesto que habían más de 3,000 hermanos en Jerusalén. Y todos ellos estaban todos los días reuniéndose. Ellos amaban la comunión. Estaban juntos en familia, con otras familias. Estaban partiendo el pan, hermanos. Y hoy nosotros tenemos esta experiencia. Podemos compartir el pan que representa, que es el cuerpo del Señor. Un pan de aliento, un pan de esperanza. Podemos partir el pan en las casas. Y esto lo podemos hacer juntos, hermanos, juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Dónde está la sencillez, hermanos? En nuestro corazón. Si en nuestro corazón no hay sencillez, todo lo que hagamos, hermanos, no nos va a producir alegría. Nosotros, hermanos, esta semana estamos buscando innovar la forma de hacer la transmisión. Y en verdad es un asunto bastante nuevo para nosotros, el poder estar al tanto, hacer las conexiones, hacer de que el sonido, el video sea cada vez más nítido, porque tenemos problemas de conexión, el internet. Y si nosotros dependiéramos de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, hermanos, nosotros no podríamos experimentar al Dios que resucita a los muertos. Pero aún en estas necesidades, en estas complicaciones, ¿qué hacemos? Recurrimos a la única fuente de nuestra provisión y de nuestro rescate, es nuestro Señor. Por eso que cuando tenemos esos problemas invocamos más el nombre del Señor. Cuando se va el internet invocamos más el nombre del Señor. Hermano, cuando usted está escuchando y la transmisión se va, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Invocar más el nombre del Señor. Señor Jesús, interceder, estar juntos con alegría y sencillez de corazón. Cierto, tenemos otro versículo en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 5. ¿Qué nos dice allí? Efesios 6, versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces nosotros aquí también encontramos la palabra sencillez. Y cada vez que hablamos de sencillez, la simplicidad, ¿hacia dónde tiene que ser trasladada? Esa sencillez, esa simplicidad necesita ser albergada en nuestro corazón. Nuestra sencillez parte de nuestro espíritu. Si somos humildes o pobres en espíritu, nuestro Señor nos va a llevar a ser sencillos. ¿Dónde? En nuestro corazón. ¿Cierto? Entonces en la sencillez nosotros encontramos que esa sencillez quiere estar alojada, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones. Vamos a leer otro versículo. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Versículo 15 y 16. Señor Jesús, aleluya. Tito capítulo 1, versículo 15 y 16 nos dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pablo decía, este es el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios
Y aquí nosotros encontramos que aún las conciencias están corrompidas. Es difícil ser sencillo si mi conciencia, que es una parte de mi espíritu, es corrompida. Y aún más, dejo de ser puro, dejo de tener pureza en mi corazón. Hermanos amados, nosotros necesitamos que nuestro corazón sea puro. Anhelemos en este tiempo, hermanos y hermanas, en este tiempo de pandemia, de crisis, en este tiempo de aislamiento donde estamos en familia, a reflexionar, a purificar nuestra alma. Pedro decía: purificados vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y hermanos y hermanas, también en este tiempo necesitamos purificar nuestro corazón, porque los de corazón puro verán a Dios. Pero si mi corazón no es puro, si mi corazón no es sencillo, amados hermanos, amadas hermanas, va a ser difícil que podamos en esta carrera estar juntos con alegría y con sencillez de corazón. Todo es puro para los de corazón puro. Todas las cosas son puras para los puros. Por eso que Pablo decía dos palabras, y esas dos palabras son impresionantes: sencillez y sinceridad. La palabra sinceridad aquí en el versículo 12 que Pablo habla en 2 Corintios capítulo 1 es pureza. Pureza. Y pureza habla de no estar contaminado. Señor Jesús. Leamos 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Versículo 1 y 2. 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo aquí dice: os celo. La preocupación de Pablo por las iglesias es que nosotros podamos ser desposados, podamos ser presentados para Dios como una virgen pura. Y el versículo 3 muestra por qué Pablo muestra esa preocupación: os celo con celo de Dios, porque para presentaros como una virgen pura a Cristo. Versículo 3 dice: me temo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo tenía un temor. Él, por vivir en el Espíritu, por ejercitar su espíritu, él era una persona sencilla. Los hermanos en Corinto lo ofendían, lo menospreciaban, se burlaban de él y actuaban como quería. Pero Pablo, en su relación con los creyentes, siempre se mostraba sencillo, abierto, una persona que tenía confianza con ellos, que podía abrir su corazón para ellos. Una persona que no es sencilla no abre su corazón. Y acá dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, hermanos, sean de alguna manera extraviados, es decir, puedan perderse en el camino de la sincera fidelidad a Cristo, es decir, de nuestra pureza,
de nuestra sinceridad, de nuestra pureza a Cristo. Palabra sinceridad en el griego es pureza. Si el Señor quiere que seamos presentados como una virgen pura, ¿qué es lo que desea Satanás? Que no seamos puros. Por eso él dice, Pablo dice: me temo que como la serpiente engañó a Eva. ¿Qué es lo que engañó? ¿A quién engañó en sí? Satanás sabía que la única manera de poder ganar ese momento era hacer que el hombre, tanto Adán como Eva, cayeran en el alma. Es decir, salieran de la presencia de Dios. Entonces vamos a ver Génesis. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1 nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Preste atención. Lo primero que la serpiente, en su astucia, por eso Pablo decía, como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Qué es lo que va a hacer la serpiente, queridos hermanos? Tergiversar las palabras de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios, ¿a dónde habla, hermanos y hermanas? Dios desea hablar para nuestro espíritu. Por eso que Hebreos capítulo 4 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir alma y espíritu, ¿cierto? ¿Hacia dónde quiere entrar la palabra del Señor? Hacia nuestro espíritu. ¿Y Satanás a dónde estaba hablando para Eva? Estaba hablando no a sus oídos físicos, estaba hablando para su alma. Porque sabía Satanás que si llevaba al hombre al campo de batalla de él, el alma, él podría ganar la batalla. Era astuta la serpiente. Si el hombre cuestionara la palabra de Dios, podría extraviarse, salir de la presencia del Señor. Y la mujer respondió a Eva, la mujer respondió a la serpiente. Preste atención aquí. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Hermanos y hermanas, Eva conocía la palabra, supo declarar la palabra, pero estaba en el terreno equivocado. Estaba conversando con la serpiente. Y esto es similar a esto, hermanos. Esto es similar a un lagarto o a un reptil, un cocodrilo. Usted lo pone en tierra, es lento. Pero si usted pone a un cocodrilo, a un reptil, en el agua o en un lago, es rápido. ¿Dónde usted quiere ganar la batalla con el enemigo de Dios? ¿En su alma o en su espíritu? El Señor Jesús venció al enemigo cuando Él respondió: escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre. Escrito también está. Él nunca tuvo un diálogo con la serpiente, pero aquí vemos en Génesis un diálogo. Jesús estaba luchando con Satanás, estaba en la tentación, y la serpiente estaba en el desierto, estaba en la tierra, y en la tierra es lento. En el espíritu, Satanás no tiene cómo ganar la batalla, hermanos. Pero Eva estaba conversando, dialogando con la serpiente. Eso es llevarlo al reptil, a la serpiente, al agua, su hábitat. Y allí, no crea, hermano, no crea, hermana, que usted va a vencer. Usted va a caer. Yo voy a caer. Pero el Señor no quiere que caigamos. Estas son lecciones para poder aprender cómo Dios está preparando sus ministros. No conversemos con la serpiente. La serpiente, ¿qué es lo que busca? Un diálogo y crear una duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? La respuesta de la mujer. Y la serpiente respondió de nuevo. Versículo 4. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y mire aquí, versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Saber el bien y el mal no era el problema. El problema es desde qué fuente uno mira las cosas. Ahora, ¿para qué piden las ofrendas? ¿A dónde va este dinero? Hermanos y hermanas, agradecemos antes de todo. Agradecemos mucho la labor y la contribución de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. La contribución que ustedes han estado dando y aún la solicitud que mostraron esta semana para poder hacer esta labor que no estamos acostumbrados a hacer, hermanos, esta labor social, donde una persona se había acercado a las redes de la iglesia, hablando con los hermanos y pidiendo una ayuda de víveres, estaba pasando necesidad. Y cuando nuestra hermana Ana, gracias al Señor, puso en su corazón poder tomar esta carga, solicitar a los hermanos esta contribución, hermanos y hermanas fueron solícitos, fueron rápidos, prontos en responder. Eso es una muestra, hermanos, que están y estamos en el Espíritu. Gracias al Señor, alabamos al Señor por ello. Pero si estuviéramos en el alma, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Y por qué vamos a ofrendar? ¿Por qué vamos a dar si no le conocemos a esta persona? ¿No es cierto? Yo creo que yo pensaría así. ¿Por qué vamos a darle? Con las justas podemos cuidar de nuestra familia en la fe, de nuestros hermanos. Y eso que quizás de repente no estamos cuidando adecuadamente, apropiadamente de los hermanos. Y quizás podríamos pensar: no tenemos ingresos, estamos pasando necesidades. O de repente, no, hermanos, eso no se hace. Labor social en la iglesia no existe. Nadie nos enseñó eso. Eso es del alma. Podríamos argumentar, hermanos, pero eso no nos hace sencillos. Pero gracias al Señor, los hermanos de la iglesia en Trujillo están solícitos porque están siendo cada vez más compungidos. Ellos están siendo sencillos, están siendo simples y están siendo puros,
para con el Señor. Alabamos al Señor, hermanos, al Señor por cada uno de ustedes. Hermana Doris, hermana Ana, hermana Rosa, hermana Lili, hermana Cecilia, hermana Ana Mantilla, hermana Elizabeth, y hermanos y hermanas, hermano César, hermana Raquel, hermanos, a todos ustedes, hermana Verónica, hermano Javier, hermano Jorge, hermana Belkis, hermanos, y sé que hay varios nombres que en este momento no me acuerdo, pero queridos hermanos y hermanas, toda iglesia en Trujillo, muchas gracias, porque ustedes están siendo sencillos, están presentándose puros. Eso muestra que la palabra del Señor está operando en nuestros corazones. Aleluya. Y eso es lo que hace la palabra, hermanos. Cuando tomamos la palabra en el Espíritu, nosotros reaccionamos positivamente. Y es por eso que el Señor nos está invitando a la gloria. Ahora, Juan capítulo 14. Ya para concluir, Señor Jesús, el tiempo se nos está acabando. Juan capítulo 14 o 15, 17. Capítulo 17 del 8 al 11. Aleluya. Juan capítulo 17 del 8 al 11. Gracias al Señor por estos versículos maravillosos. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Aleluya. Esta semana fue dada una palabra, los hermanos la recibieron, los hermanos reaccionaron. Eso es algo maravilloso. Gracias al Señor porque también los hermanos nos están acompañando a través de la aplicación para tener estas reuniones más participativas. Se lanza la palabra, hermanos. Compartíamos esta semana, estamos siendo apacentados. Hemos compartido, gracias al Señor, Salmos 23, y esperamos aún todavía desarrollar juntamente con ustedes este tema. La palabra que me diste yo les he dado y ellos la recibieron. Hermanos, cuando estamos en el Espíritu, recibimos las palabras de Dios. Eva, una representación del alma, recibe la palabra, pero no hace caso a la palabra. Eva comenzó a hablar y dudó de la palabra del Señor y tomó una decisión equivocada. Pero hermanos, cuando estamos en el Espíritu, no somos complicados. Cuando estamos en el Espíritu, reaccionamos. Gracias al Señor. Y han conocido, y podemos conocer, hermanos. Esta es la invitación. Conocer verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuál es el deseo, hermanos, de esta invitación? El Dios triuno, la Trinidad divina, antes de crear al hombre, vivía en una armonía perfecta. Y nosotros hemos escuchado, hemos estudiado por innumerables veces Génesis capítulo 1, la creación del hombre. Y veíamos muchas veces que Dios se sentía solo y que por eso creó al hombre, para que sea su compañía, para que sea su complemento y para que gobernara y lo representara aquí en la tierra. Mas, amados hermanos, nuestro Dios nunca estuvo solo. Nuestro Dios vivía en una armonía perfecta. El Padre con el Hijo y con el Espíritu. Estas tres personas de la deidad. Esta Trinidad divina tenía una armonía. Por eso que ellos tenían comunión. Y cuando crearon al hombre dijo Dios, hagamos. Esta era el primer momento en que se muestra la comunión, hermanos. Y es importante y es saludable y es rico, demasiado rico, hermanos, tener comunión. Aún en estos tiempos, hermanos, de aislamiento, no dejemos de tener comunión.
La comunión, como vimos en el libro de Hechos, nos guarda en armonía, nos guarda en la sencillez, nos guarda juntos y nos preserva la alegría. Hermanos, qué disfrutable es ver a los hermanos. En esta semana pudimos ver a algunos hermanos y algunos hermanos que no veíamos de tiempo. Y hermanos sorprendiéndose de vernos. Hermanos, amamos la comunión. Dios ama la comunión. Y por esa comunión que tuvieron en ese momento, Génesis 1:26, dijeron: hagamos al hombre. Y dijo Dios, y los bendijo Dios, y el hombre fue creado. Aleluya. El hombre fue creado producto de la comunión. Hermanos, cuando tenemos comunión, las cosas suceden. Cuando tenemos comunión con los hermanos, Dios comienza a bendecir. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿cierto? Y cuando creó al hombre, no lo creó solamente como un muñeco de barro. Dios sopló hacia adentro del hombre creado aliento de vida. Es decir, algo de Dios salió para ellos, salió hacia adentro del hombre, fue colocado dentro del hombre algo eterno, algo maravilloso, que es el Espíritu. El aliento de vida de Dios salió y formó el espíritu del hombre. Por eso, hermanos, en el Espíritu, cuando tomamos las palabras del Señor, en el Espíritu, nosotros podemos ser conducidos cada vez más a la gloria. Y cuando tenemos comunión con el Señor, nosotros de esa manera hacemos que nuestra alma rebelde, nuestra alma complicada, nuestra alma que atesora todavía cosas, hermanos, nosotros de esa manera podemos cada vez más acercarnos a esta invitación, a participar de esta unidad perfecta. Nosotros no tendríamos quizás por nosotros mismos este privilegio, pero por el hecho de que el Señor vino a la tierra, murió y resucitó y nos dio su Espíritu, hoy nosotros, hoy usted y yo podemos participar de esta gloria. Y hoy nosotros podemos pasar todos los sufrimientos confiando en este Dios de resurrección, confiando en este Dios que resucita a los muertos. Por eso, hermanos, el versículo siguiente dice, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, ya para concluir: tenemos este tesoro, hermanos, en vasos de barro. Aleluya. Tenemos este tesoro, es decir, tenemos el Espíritu eterno, el Espíritu de resurrección, el soplo de vida. Lo tenemos ¿dónde? En nuestro espíritu. Tenemos algo valioso, tenemos un tesoro. ¿Dónde? En estos muñecos de barro. Usted y yo, como muñecos de barro, no tendríamos valor aquí en la tierra. Pero ahora tenemos valor porque tenemos un tesoro. Tenemos al Dios que resucita a los muertos. Aleluya. Tenemos al Espíritu en nuestro espíritu, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios. Es decir, la obra, ¿quién la hace? La hace Dios. ¿Quién convence los corazones del pecado? Es Dios. ¿Quién hace que se reconcilien las familias? No soy yo, es Dios. Es el tesoro en el vaso, es decir, es Dios en usted. Si usted ejercita su alma, un hermano me compartía hace poco: hermanos, nosotros quizás hace un tiempo, ¿cuánto hemos querido juntar a toda la familia? Estar todos juntos, poder participar, estar en las reuniones, y no podíamos. No había tiempo, pero se levantó la crisis. Dios movió los corazones de todos y aleluya, los hermanos ahora están reuniéndose juntos en familia, teniendo el día domingo, un día domingo maravilloso. No trabajan por disposición del gobierno y esperamos también que pueda ser por disposición voluntaria de los hermanos después.
no trabajan y tienen más tiempo para la familia. ¿Qué es esto? El tesoro moviéndose en los vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de uno. No es que alguien lo logró, no es que uno lo logró, fue Dios. Le damos por eso la gloria a Dios. ¡Aleluya! Y por eso nosotros en 2 Corintios capítulo 4 tenemos varios versículos, queridos hermanos, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Versículo 8: en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando siempre en todas partes la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que opera en nosotros, hermanos? En nosotros mismos, en nuestra alma hay sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Estamos atribulados en nuestra alma es la que se atribula, pero dice no angustiados, es decir, nuestra alma recurre al Espíritu, nuestra alma recurre al Señor, recurre a la fuente. Y eso, al recibir el apacentamiento del Señor, ¿qué sucede? Nosotros dejamos de tener angustia y tenemos paz. Aleluya. Eso es algo que no lo fabricamos nosotros. Estamos atribulados en todo, pero ¿podemos tener paz? ¿Podemos estar tranquilos? Es posible. Es posible, hermanos, en estos tiempos que estamos pasando, tiempos de salud, de enfermedad, de dolencia. Muchos hermanos nuestros están partiendo en la iglesia, y eso es algo lamentable, hermanos. El dolor que causa nuestra alma, nuestro dolor físico, nuestro dolor humano, de la pérdida de nuestros seres queridos. Oramos al Señor para que el Señor pueda consolar, y aún hermanos y hermanas que están siendo afectados, sea por el virus o por cualquier otra enfermedad. No es fácil, es pasar por esta tribulación, pero el Señor nos alienta con estas palabras. En el Espíritu, con este tesoro, en este vaso, es posible no estar angustiado. Vamos a estar en apuros, sí, exteriormente, pero interiormente no desesperados. Por fuera perseguidos, en nuestra alma somos perseguidos exteriormente en nuestro cuerpo, pero no estamos desamparados, no nos sentimos solos, porque recibimos el abrazo de nuestro Dios. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo concluye diciendo, versículo 12, capítulo 4, versículo 12: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Este es un ministro del nuevo pacto. Recibe la tribulación, recibe la prueba, recibe la consolación de parte de Dios también. Pero después Él es un propagador de vida. Amados hermanos, amadas hermanas, que en este tiempo seamos propagadores de la vida. La muerte actúa en nosotros. Los sufrimientos, las tribulaciones nos afectan, nos angustian, nos desesperan quizás. Pero cuando experimentamos el cuidado y el pastoreo del Señor en nuestra alma, que nos quiere guiar por la senda de justicia, por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no tememos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Aún en medio de este valle de sombra y de muerte, el Señor nos apacienta, nos guía. Él va delante de nosotros, infundiéndonos aliento. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿dónde está el verdadero aliento? Está en nuestro espíritu. Corazón, eres tú quien ha traído para nosotros, Señor, aguas de reposo. Tú has traído para nosotros
aliento de vida. Señor, tú en este tiempo, Señor, has colocado este precioso tesoro, un tesoro maravilloso, un tesoro inigualable, que es tu persona, que es tu espíritu, que es tu vida dentro de nosotros. Por eso nosotros en este tiempo cerramos nuestros ojos humanos, cerramos nuestros ojos físicos. No queremos conversar con la serpiente, no queremos ir a su terreno, no queremos ir, Señor, hacia el lugar donde la serpiente puede devorarnos como el león. Queremos llevarlo, Señor, a un lugar donde Él no tiene cómo responder, sino huir nada más. Señor, en nuestro espíritu es el punto de partida donde nosotros tenemos comunión. Lleva a todos nuestros hermanos, Señor, en esta semana. Apacienta a cada uno de ellos, los que están preocupados, los que están en tribulación, los que están pasando por enfermedad. Nuestro hermano Hilario Villegas, oramos por él, Señor. Oramos para que tú en este momento, Señor, también lo puedas apacentar, lo puedas cuidar. Oramos por nuestra hermana Noa Fresilva, Señor. Oramos por nuestros hermanos de Lima, por nuestro hermano Manuel Briones, Señor. Oramos por todos tu cuerpo, Señor, nuestros amados hermanos y hermanas que están aquí en el Perú, Señor, siendo afectados de alguna manera con algún malestar físico, por nuestra hermana Verónica, aún por nuestra hermana Esther Villegas. Señor Jesús, gracias por los hermanos y hermanas, Señor, de todas las iglesias de todo el Perú, nuestros hermanos y hermanas también que nos están viendo. Oro por cada uno de ellos, para que tú los apacientes también en este momento, para que en este momento de preocupación, Señor, que puedan estar viviendo, o en este momento que están sufriendo, Señor, tú puedas, Señor, traer un bálsamo sobre sus vidas y puedas apacentarlos, Señor, para que ellos puedan sentir alivio en su alma y puedan recurrir a su espíritu, Señor, para poder vencer. Creemos que tú eres el mismo Dios que estuvo con Pablo y que también tú resucitas muertos, Señor, en este tiempo. Y aun si nuestra vida espiritual, Señor, está un poco apagada, despiértanos, avívanos, Señor. Aviva nuestro espíritu, aviva nuestro corazón, para que nuestro corazón pueda volver a la sencillez, a la pureza. Señor Jesús, oramos también por este tiempo de situación de prueba que estamos viviendo, Señor, por la situación de nuestro país. Oramos por nuestros gobernantes, oramos por esta crisis que está pasando, Señor. Oramos para que todo esto, Señor, pase, para que pronto, Señor, pueda haber la vacuna, para que no hayan vidas, Señor, más personas muriendo. Consuela a todas las personas, Señor, que están perdiendo familiares. Consuela y abraza a cada uno de ellos, Señor. Los que están perdiendo familiares, sea por el virus o por algún tipo de enfermedad, Señor, que están pasando por este momento doloroso. Socórrelos, Señor. Guárdalos, consuélalos, abrázalos. No permita, Señor, que ellos estén solos, que no se sientan solos. No sientan desesperación, Señor. Tú eres nuestro pastor, nuestro buen pastor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Jesús es el Señor, hermanos. Nos veremos, si el Señor nos permite, por las redes sociales los días martes a través de Zoom, y también los días domingos nos vemos por Zoom y también por Facebook. Jesús es el Señor. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Amén.